Sanidad para vivir en todo nuestro potencial para reinar. Este es el principio que yo quiero exponerte en este episodio, en esta transmisión en vivo, aquí por Facebook Live. Y bien, pues quiero comentarte algo maravilloso que nos dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Romanos, capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo que la Biblia nos está declarando aquí es que por mucho tiempo en la humanidad reinó la muerte por causa de la transgresión de uno. Se está refiriendo al primer hombre, a Adán, el primer hombre al cual Dios creó igual a sí mismo, porque lo creó a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia como Adán ignoró la voz de Dios y oyó la voz de la serpiente en ese huerto donde finalmente fue engañado. Dice, la mujer fue engañada y comió de un fruto llamado de la ciencia del bien y del mal, poniendo confianza en sí mismo y tomando su propio camino. Dice que por la transgresión de uno, este primer hombre quebrantó, Adán quebrantó la relación que tenía con Dios, quebró la relación personal que tenía con Dios al no confiar en él y oír una voz extraña, la voz de una serpiente en el huerto, como lo dice Génesis capítulo 3. Dice que por causa de esto reinó la muerte. En la Biblia la palabra muerte significa separación. Es decir, el hombre se separó de Dios y de esta manera hizo cesar la vida que Dios le había dado, el aliento de vida con el cual Dios sopló en ese primer hombre para que ese hombre fuera un alma viviente. Dios había creado al hombre para que viviera por toda la eternidad, para disfrutar de un lugar maravilloso en ese huerto, disfrutar de amistad con Dios. Así que el hombre que quebrantó, quebró la relación que tenía, la unión que tenía con Dios, y por tanto hizo que se corrompiera su propia vida y toda la creación, porque Dios le había dado autoridad sobre toda la creación, autoridad para gobernar y sojuzgar la creación de parte de Dios. Esto es algo impresionante. Cuando tú lo entiendes en la Biblia, te das cuenta cómo el hombre está en el centro de la creación y es el deseo y la voluntad de Dios que el hombre gobierne sobre la creación de parte de Dios. Pero dice que por causa, dice mucho más, si por uno, el primer Adán, reinó la muerte y el hombre quedó separado y arruinado, dice, mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Así que ahora nos está mostrando aquí en el libro de Romanos capítulo 5, verso 17, que Jesucristo vino para que nosotros reináramos en vida. Nos está diciendo que al recibir la vida de Dios, al recibir a Jesús y al tener la naturaleza misma de Dios, lo que Dios hizo y hace es restaurar su propósito y recuperar al hombre para su propósito y el designio para el cual fue creado. Dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, comenzamos a reinar en vida, porque esto nos está diciendo que ahora dejamos de estar subordinados, dejamos de estar muertos en nuestros pecados y delitos, dejamos de ser gobernados por el pecado y la maldad que hay en este mundo, en nuestra propia naturaleza, para reinar en vida. Dice que vamos a reinar en vida. Dios nos ha llamado a reinar en este mundo. Para eso vino Jesús. Jesús vino para derrocar el poder de las tinieblas, el poder del pecado y la maldad, el poder de Satanás, el enemigo que odia a la humanidad. El enemigo de la humanidad que odia a la humanidad y que busca destruirla es el diablo, es Satanás. Así le llama la Biblia. Satanás adversario, diablo engañador. Así que nos está diciendo entonces que por uno, mucho más, dice, si por uno el primer Adán reinó la muerte, mucho más por uno, Jesucristo, reinarán en vida. Así que Dios nos está llamando a reinar y por tanto a ser sanados al recibir a Cristo Jesús para vivir en todo nuestro potencial, porque nuestro llamado es a reinar en este mundo, nuestro llamado es a reinar sobre la creación de parte de Dios. Esto es algo sorprendente y maravilloso.
dice que esto es para aquellos, dice Romanos 5:17, que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que nos está diciendo que para reinar en vida por medio de Jesucristo es necesario recibir el regalo de la gracia. Es necesario recibir la abundante gracia de Dios. Nos está diciendo entonces que a través de la gracia, Cristo Jesús ya hizo todo lo necesario para que nosotros tengamos vida nueva y abundante y podamos reinar en la vida. Así que a través de la gracia, Dios nos da a conocer que Cristo ya hizo todo a través de su vida, muerte y resurrección. Jesús entonces hizo posible que nosotros podamos recibir una herencia. A través de la gracia, de las riquezas de su gracia, nosotros tenemos ya respuesta dada por Dios a toda necesidad en todas las áreas de nuestra vida. Esto es impresionante. Ya la respuesta ha sido dada a nosotros a través de Cristo Jesús. Así que ahora Él está en nosotros. Ahora Él habita en nosotros. La Biblia dice en el libro de los Salmos que los cielos, de los cielos, de los cielos no pueden contener la gloria, la majestad y la grandeza de Dios. Los cielos, el universo, no puede contener la gloria, la majestad de Dios. Sin embargo, esa gloria y esa majestad ha sido puesta dentro de nosotros para que Cristo habite, dice, por medio de la fe en nuestros corazones. Así que al recibir a Jesús, Él viene y vive a través del Espíritu Santo, a través de la vida espiritual o de la vida en el Espíritu. Jesús vive ahora dentro nuestro, en nuestro interior. De tal manera que al vivir en nuestro interior, nosotros podemos ahora echar mano de la vida eterna, de la naturaleza de Dios que ya nos ha sido dada en Cristo y que lo tenemos en nuestro corazón. Se trata ahora de manifestar ese potencial porque tenemos la vida de Cristo. Que Cristo nos dice la Escritura cómo venció en este mundo. Tú puedes ver cómo nos dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16:33. Juan capítulo 16:33 dice lo siguiente. Juan 16:33, Jesús declara y dice, estas cosas se las he hablado, se las he dicho para que en mí tengan paz. Así que el Señor está diciendo, cuando habla de la paz, habla de un bienestar total. Es la palabra hebrea shalom en el hebreo y en el griego se traduce como airene. Así que Jesús dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Así que Cristo que habita por la fe en nuestro corazón, que vive en nuestro espíritu, a través del espíritu, dice que Él en Él tenemos la paz, el shalom de Dios, un bienestar total está en nosotros, ya dentro de nosotros. Así que cuando nosotros oramos y pedimos algo a Dios, en realidad lo que va a suceder no es que Dios va a hacer algo para que nosotros tengamos respuesta. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es activando el poder de la vida sobrenatural que tenemos a través de Cristo Jesús. Hacemos que se manifieste el potencial que hay en nuestro interior, Cristo manifestándose en nuestra vida para dar respuesta a nuestra necesidad. Así que tú puedes aquí identificar dos aspectos para manifestar la vida misma de Cristo. Él es nuestra vida que se manifiesta a través de nosotros. Hay dos aspectos, número uno, o tres aspectos. Número uno, cuando nosotros somos perdonados y pedimos perdón, hacemos que se manifieste la justicia de Dios. La justicia de Dios que consiste en que Jesús murió en esa cruz para que Él llevar sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades. Cada vez que nosotros reconocemos nuestro error, nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios, somos perdonados porque estamos activando la vida que hay en nosotros, que es Cristo Jesús, que Él es nuestra justicia. Ahora Cristo es nuestra justicia. Así que nosotros somos perdonados porque Cristo es nuestra justicia y al ser perdonados estamos manifestando la vida de Jesús, que es nuestra justicia. Así que esto es un aspecto. Otro aspecto lo tenemos en lo que nos dice la Escritura en segunda de Pedro 2:22, donde nos dice que por su llaga, por su herida fuimos todos curados. ¿Por qué dice que fuimos curados?
dice que está hecho, porque Jesús al morir en esa cruz, a través de las heridas que recibió en su cuerpo, al recibir heridas en su cuerpo, él llevó ahí el juicio de la manera en que el pecado arruinó el cuerpo humano, arruinó la naturaleza humana, haciendo que el hombre fuera alguien mortal, que por tanto enfermara y muriera. Así que Jesús, al llevar el juicio sobre su cuerpo, tenía que ser el cuerpo de un hombre para que él pudiera de esta manera sanarnos de todo trastorno de salud, de toda enfermedad y toda dolencia. Tendría que ser el cuerpo de alguien que no hubiese pecado nunca, de alguien justo. Jesús entonces ofreció su cuerpo en sacrificio para que por sus heridas seamos nosotros curados. Así que cuando nosotros estamos pidiendo sanidad o estamos ordenando sanidad de nuestro cuerpo, estamos manifestando el poder sanador de Dios que hay en Cristo, en nosotros. A diferencia de, por ejemplo, aquella mujer que padecía hemorragia y que decía ella, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, decía ella. Así que ella, sufriendo tan grave trastorno, estando tan débil, imaginen ustedes, las mujeres lo pueden imaginar mucho mejor que nosotros los hombres, esa mujer tenía un déficit de hierro en su cuerpo, en su sangre, estaba tan débil por causa de esas hemorragias constantes, dice que todo lo había gastado en médicos y que su condición era peor. Así que ella, cuando supo que Jesús había llegado a esa ciudad, ella dijo, si tan solo lo tocara, seré sana. Es la misma palabra sotería, que traduce por salvación. Salvación es perdón, pero también es sanidad. Así que esa mujer, al tocar a Jesús, dice Jesús que preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Jesús sintió como dentro de él o de él fluía el poder sobrenatural para sanarle. Es decir, Jesús estaba manifestando que a través de él se juzgaría el pecado del hombre para finalmente hacer al hombre libre, libre de la enfermedad y libre de toda dolencia. Así que qué impresionante cómo Jesús sintió que virtud salía de él. Y eso es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a recibir creyendo que somos ya curados, que ya fuimos curados. Si tú oras y declaras que ya has sido curado y estás sano, lo que tú estás haciendo es manifestar el poder de Cristo que hay en ti para que seas curado y seas sanado, porque Él ya lo hizo así posible al morir en esa cruz. Es de esta manera que nosotros manifestamos. Vamos a manifestar a Cristo a través de nosotros. Ese es el potencial que hay en nuestra vida. En Cristo Jesús hay un increíble potencial y el Señor quiere que liberemos ese potencial a través de nuestra fe. Por eso es que la fe es el medio a través del cual vamos nosotros a liberar ese potencial. Y yo te voy a hablar de una llave por medio de la cual tú vas a poder usar la fe de manera que actives el poder de la vida nueva que hay en ti en Cristo Jesús. Y el segundo aspecto en el cual nosotros estamos llamados a manifestar, a liberar ese potencial del poder creativo del Evangelio de Jesucristo, está en la escritura de 2 Corintios 8:9, donde dice la palabra que Cristo Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza seamos enriquecidos. Una vez más, Jesús llevó sobre sí mismo la maldición de la pobreza al morir en esa cruz. Dice que él se hizo maldición. La palabra maldición es quedar separado. Él quedó separado del Padre para que seamos bendecidos y nos alcance la bendición. Por eso Jesús declaró en la cruz, lama sabactani, declaró en arameo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no le estaba reprochando, reclamando al Padre, diciéndole, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Él no estaba reclamando, él estaba anunciando públicamente a los principados y potestades que él ya había sido separado por primera y única vez, siendo el Hijo del Dios viviente, fue separado del Padre con quien había estado unido por siempre, engendrado como hijo del Padre. Jesús decía, mi Padre y yo uno somos.
pero al ir a esa cruz, Jesús quedó separado y por tanto se hizo maldición para que nosotros seamos unidos al Padre. Y una vez más lo que hizo Jesús fue llevar el juicio de la maldición de pobreza que el primer Adán, el primer hombre, hizo venir sobre la tierra por causa de su separación de Dios, porque al separarse este primer hombre de Dios, trajo ruina a la tierra, trajo ruina a toda la creación e hizo que viniera pobreza ahora. Así que Cristo Jesús dice que por medio de su pobreza somos enriquecidos. Así que lo que necesitamos nosotros es reinar en esta vida y vamos a reinar en la medida en que nosotros manifestemos a través de nuestra fe, hagamos que sea liberado el potencial de la vida de Cristo que esté en nosotros, habitando en nuestro corazón, porque el Señor ha hecho que seamos iguales a Dios. Como hijos amados somos iguales a Dios. ¿Por qué dice la Biblia que somos hijos? Porque Él nos hace uno con Él. Así que cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en Jesús, eso es lo que va a suceder. Vamos a liberar el potencial para reinar en la vida, porque dice que van a reinar aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La palabra don se refiere a un regalo. La justicia de Dios es un regalo. El sacrificio de Jesús nos hizo justos. Así que es al creer y confiar en ese sacrificio que yo recibo ese regalo de justicia por el cual soy digno de su amor y por tanto soy digno de vivir como heredero de Dios, tomando lo que me pertenece. Así es, tomando lo que me pertenece. Así que el Señor nos está llamando a reinar en esta vida. Y por eso es importante vivir unidos al amor del Padre, vivir en identidad. Conforme tú vives unido al Padre, tú vas a vivir en identidad. Conforme tú reconoces a Dios como el Padre, como el verdadero Padre, tu verdadero Padre, y tú estás restaurando la verdadera paternidad en tu vida, porque nuestros padres terrenales solamente fue temporalmente una manera en la que Dios deseaba que pudiéramos tener una aproximación de lo que significa ser amado por un padre. Pero en realidad nuestro verdadero Padre está en los cielos, porque así lo dice Juan, lo dice Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 y 13, cuando dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no fueron engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que dice Juan 1:13 que fuimos engendrados por la voluntad de Dios, no por un nacimiento biológico, ni tampoco por una relación sexual, ni siquiera eso fue lo que nos dio la vida, ni por la voluntad de un padre terrenal que quería tener hijos, sino en realidad fuimos engendrados por Dios. Así que necesitamos nosotros por eso vivir en el amor de Dios, el amor del Padre. Y yo estoy dándote 3 principios para que tú vivas en el amor del Padre, porque si tú te sientes abandonado, si te sientes en este mundo de dolor y aflicción, sientes que no hay nadie que cuide de ti, no sientes el respaldo de un padre, tienes que mirar hacia los cielos y tienes que activar la paternidad de Dios en tu vida. Así que hay 3 principios de manera que en la fe vamos a vivir, a través de nuestra fe, vamos a vivir una nueva realidad para disfrutar de la paternidad de Dios, y conforme disfrutamos de la paternidad de Dios, pues vivimos como hijos amados y también como sus herederos. Así que entre más tú te conectas y estás unido al amor del Padre y le reconoces como un Padre para ti, tú vas a ser hijo, vas a vivir como hijo con verdadera identidad. Así que hay 3 principios para que vivamos en esa paternidad verdadera. Número 1, adorar. Adorar al Padre. Por eso es tan importante adorar en público y adorar en privado. Orar en público y orar en privado, porque cuando adoramos y oramos, reconociendo a Dios y le llamamos Padre, eso hace que nosotros estemos viviendo en identidad. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que
Jesús, el Señor Jesús, nos dio indicaciones, nos dio una guía para orar y lo primero que dice que debemos decir cuando oramos es llamarle a Dios nuestro Padre, no solo mi Padre, sino nuestro Padre, hablando de su iglesia, de su familia, nuestro Padre, adorándole, declarando que Él es santo, que Él es santificado, Él está separado de la maldad de este mundo, en Él no hay maldad. Como dice la escritura ahí en la carta de Pedro, dice que el Padre de las luces, dice, no, en él no hay sombra ni cambio, dice, sino que él es el autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Así que tú puedes ver cómo se refiere la Biblia a Dios mismo como un padre, como de quien viene todo buen regalo y todo regalo perfecto. Así que cuando nosotros decimos al orar o adoramos en la iglesia, en público o en privado y le llamamos el Padre, estamos viviendo como hijos amados. Si tú le llamas a Dios Padre es porque eres hijo. Y si tú vives como hijo, no te vas a sentir abandonado, no te vas a sentir separado, no vas a sentir desánimo ni tristeza, porque cuando tú le llamas a Dios Padre de inmediato, tú te sientes abrazado, amado, y entonces tú sabes bien que Él cuida de nuestra vida, Él desea nuestro mayor bienestar. Eso es lo que vamos a sentir, reinaremos en la vida. Dejaremos de ser gobernados por las circunstancias de este mundo. En las batallas de la vida vamos a vencer peleando con identidad. Si dejamos de sentirnos abandonados, lejos de Dios, si nos sentimos amados por el Padre, nosotros vamos a poder enfrentar cualquier circunstancia y vamos a tener victoria, porque Jesús dijo ahí, como les decía en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Así que cuando vivimos con identidad, estaremos viviendo como hijos amados que vencen al mundo. Por eso en primera de Juan 5:5 Jesús se declara acerca del Señor Jesús. ¿Quién es el que vence en este mundo? ¿Quién es? Es una pregunta de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres de los que vencen en este mundo o no? Si tú eres un hijo amado y tú vives con identidad, dice, ¿quién es el que vence en este mundo? Ah, pues los hijos de Dios, los hijos amados. Dice, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que si tú estás creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, estarás unido al amor del Padre, viviendo como hijo, y entonces tú vas a poder vencer en este mundo. Así que para vivir como hijos amados y vivir en identidad y activar paternidad número 1, tú tienes que vivir adorando en público y en privado, constantemente adorando a Dios. Tú estarás siendo unido al amor del Padre. Por eso Jesús declaró en Juan 4:23, dijo, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores, verdaderos adoradores que le adoren, porque al adorarle a Él, estamos unidos a su amor y vivimos como hijos. Número 2, cuando nosotros servimos al Padre en la tentación en el desierto, Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó y Satanás le ofreció que no era necesario que sufriera y muriera en una cruz tan terriblemente. El diablo le ofreció darle todos los reinos de este mundo si él le adoraba postrado. Y Jesús le respondió, solamente a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Así que está diciendo Jesús que el Hijo, para vivir como hijos es necesario servir al Padre. Solo aquellos que están sirviendo a Dios van a sentirse unidos a su amor, se van a sentir amados porque están sirviendo al Padre. Así que servir a Dios no es activismo. Servir a Dios es una manera de vivir en identidad. Los hijos amados sirven a Dios, nuestro Padre. Servimos a Dios, nuestro Padre. Jesús dijo, al que me sirva, dijo, mi Padre le honrará. El que me siga a mí, dice, y sirva al Señor, mi Padre le honrará. Así que aquí estamos viendo entonces que servir a Dios, a su propósito, nos hace vivir como hijos amados. Y lo primero que tenemos que identificar es que servir a su propósito es servir haciendo discípulos, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Ese es el mandamiento de Jesús, ir y hacer discípulos. Él dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que servir al propósito de Dios es vivir
alumbrando en la oscuridad, proclamando el evangelio de Jesucristo, predicando, anunciando el amor de Dios y su salvación a los que no le conocen. Eso es servir a Dios. Y servir y ir y hacer discípulos, tomar responsabilidad por la vida de alguien que comienza en la vida cristiana, por alguien que no conoce a Dios, tomar la responsabilidad, pelear para que ellos reciban a Jesús, para que ellos le conozcan como tú y yo un día le conocimos a él y esto cambió nuestra vida. Así que esto es servir a Dios, anunciar el amor de Dios a través de Jesucristo, ir y hacer discípulos, tomar responsabilidad de la vida de una persona a la cual vamos a amar como Dios le ama, sobre todo aquellos que comienzan en la vida cristiana. Desde luego, servir a Dios en la iglesia. En la iglesia hay tantas necesidades, hay tanto trabajo por hacer, pero este servicio a Dios es en dos aspectos. Uno es en la casa y otro es por medio de la casa para ir y hacer discípulos. Y tercero, honrar al Padre a través de todo lo que tú has recibido, a través de tu trabajo, tu negocio, tu profesión, a través del diezmo y de la ofrenda, porque la palabra honrar significa dar valor. Y entonces el mayor problema que podemos tener nosotros es darle más valor al dinero que a Dios. Así que por eso Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque amarán a uno y menospreciarán al otro, menospreciarán, menospreciar, de menosprecio, habla de dar menos valor. Así que cuando nosotros traemos el diezmo y las ofrendas, estamos honrando a Dios el Padre a través de todo lo que tenemos, que finalmente lo hemos recibido, decimos que lo hemos recibido y que viene de parte de Dios. Bueno, si es, Dios nos lo dio, todo lo que tenemos, lo hemos recibido y reconocemos que vino de Dios, ¿por qué no podemos honrarle a través del diezmo y de la ofrenda? Así que cuando tú le honras y traes el diezmo y la ofrenda, vas a vivir como un hijo amado. Te vas a sentir amado por Dios, no porque a Dios le interese tu dinero, sino porque Él está observando y tú estás viviendo, demostrando que para ti Dios es el primero en tu vida y que el dinero siempre estará por debajo del honor que tú tienes para Dios en tu vida. Es de esta manera. Y finalmente quiero terminar con la llave que nosotros tenemos en nuestras manos para abrir puertas y manifestar el poder creativo que tenemos en Cristo, en quien está dentro de nosotros y que estamos llamados a manifestar a través de nuestra vida. El Señor se quiere manifestar porque Él está en nosotros, dentro de nosotros. Si Él no estuviera dentro de nosotros, no se podría manifestar a través de nuestra vida. Pero como Él habita por medio de la fe en nuestros corazones, como dice el libro de los Efesios en el capítulo 2, entonces es que Él se va a manifestar a través de tu fe, a través de ti, y Él se va a manifestar en ti y por ti. Así que la llave está ahí en Gálatas capítulo 6, donde nos dice la palabra, no se engañen. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre es lo que también va a cosechar. Así que nos dice la Escritura, eh, porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Dice, más el que siembra en el Espíritu, dice, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que Dios te está llamando a sembrar en este tiempo, no en la carne, sino en el Espíritu, a ser movido por Dios, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Él produce en nosotros el deseo de vivir como hijos amados, número 1, adorando, número 2, sirviendo y número 3, honrando. Pero dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si nosotros no desmayamos. Así que dice que si sembramos, finalmente vamos a cosechar. Si nosotros estamos sembrando, estamos tomando responsabilidad de nuestra condición emocional y espiritual, en vez de echarle la culpa a alguien por lo que tú estás viviendo. Levántate, toma estas llaves, hazte por tanto responsable de ti mismo, de tu vida, hazte responsable de lo que sientes, de lo que piensas, de la manera en que tú vives, y para que tú puedas de esta manera liberar el potencial del poder creativo del Evangelio de Jesucristo que está dentro de ti. Lo que tenemos que hacer entonces es tomar esa responsabilidad y vivir de esa manera, adorando, sirviendo, honrando.
para que podamos nosotros entonces cosechar, haciéndonos responsables para reinar en la vida, porque cuando tú tomas esas llaves y te das cuenta que tú tienes una corona que brilla sobre tu cabeza, y es la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús una vez que has nacido de nuevo. Entonces Dios te llama a reinar en la vida y tú te tienes que hacer responsable porque lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú crees es nuestra responsabilidad. Por eso es tan importante el discipulado en la vida cristiana. Por eso es indispensable renovar nuestra mente, porque dice Romanos 12:2, no se conformen, no se rindan, no tomen la forma de este mundo, no se subordinen a lo que viven en este mundo, dice, sino sean transformados, metamorfosis, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, dice. Así que necesitamos que nuestro entendimiento, nuestra mente sea renovada a través de la palabra de Dios, a través de oír la voz de Dios, a través de su palabra, del discipulado. Nuestra mente será renovada, seremos transformados y dice que vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nuestra mente es renovada, vamos a poder conocer la voluntad de Dios, entender entonces que todo lo que Dios quiere para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto, y que todo lo que Dios quiere para nosotros no va a faltar de nada, es completo, es perfecto. Así que levántate tomando estas llaves que Dios te ha dado, están en tus manos, tú eres ahora el responsable de tu propia vida y tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar a través de la fe que es en Cristo Jesús. Porque quien tú eres determina hasta dónde llegarás en la vida, pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Así que tú eres responsable de lo que tú crees que tú eres. Y si tú te haces responsable de tu crecimiento y de tu vida espiritual, vas entonces a vivir con una nueva identidad, estando convencido que eres hijo amado de Dios, que vives en el amor de Dios y que el Padre ya tiene para ti la respuesta que tú necesitas. Eso ya está hecho. Eso ya está hecho para ti y lo único que tienes que hacer es manifestar la voluntad de Dios en tu vida, su voluntad que es buena, agradable y perfecta, manifestar todo el bien que Dios tiene para ti y manifestar a través de ti el poder sobrenatural de Dios para que aquellos que aún no le conocen a través de ti puedan conocerle, a través de lo que tú puedes hablarles, decirles, de lo que tú puedes hacer cuando oras por ellos o les sirves. Ellos, tú vas a manifestar, vas a ser una luz que dará gloria al Padre, porque ellos verán que tú en verdad eres un hijo de Dios. Muy bien, pues qué gusto, qué maravilloso. Yo te invito para que tú sigas viviendo en este tiempo de esta manera, tú sigas viviendo en sanidad para vivir en todo nuestro potencial para reinar en la vida. Así que yo te espero aquí nuevamente en un nuevo episodio, aquí en nuestro podcast, un nuevo episodio de nuestro podcast Vive Sin Límites 2023 y aquí a través de nuestra transmisión Vive Sin Límites 2023, viviendo en todo tu potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos y los espero para la próxima.